de lo que se habló ayer. Yo te quiero preguntar y quiero empezar con esto. Mientras buscan Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. ¿Qué estarías dispuesto a dejar tú para seguir a Jesús? A ver, vuelvo a preguntar. ¿Qué estarías dispuesto a dejar tú? No es para hacer, para seguir, ¿eh? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Hay que quitarle la otra a, hijo, para seguir a Jesús. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para seguir a Jesús? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? Porque sin duda, hermano, cuando yo solo aquí pongo en contexto esto, para que reflexionemos. Cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, sígueme. ¿Sabe? Pedro seguramente se quedó como sin saber qué hacer, porque él era casado. No sé si tenía hijos, pero seguramente sí. Como buen judío tenía hijos. Porque aunque no habla mucho de la vida marital de Pedro, pero sí hay un versículo, si usted recuerda, que dice que llegó y que la suegra de Pedro estaba enferma y que Jesús oró por ella, que tenía una alta fiebre. Cuando ella se levanta de eso, inmediatamente le empezó a servir. Entonces esto nos habla de que Pedro era casado. Pedro pescador. Pero vemos que entonces para el llamado que Dios le hizo a Pedro, él tuvo que estar dispuesto, repita conmigo, a dejar, repita conmigo, a dejar muchas cosas atrás. Incluso dejar a su familia. No me ve así, pues yo qué culpa tengo. ¿O no seguía Pedro a Jesús? Y su esposa se quedó en casa. Yo te quiero preguntar, ¿qué estarías dispuesto tú a dejar para seguir a Jesús? Esa es una gran pregunta. Hay gente que no está dispuesta a sacrificar absolutamente nada. Y también se vale, porque hay otra historia que también vamos a ver, paralela a esta. Esta historia es la de Bartimeo. Muchos acordarán, pero ahora le vamos a dar un enfoque diferente. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. O sea, mire, era alguien que vivía en situación de calle y aparte estaba ciego. O sea, dos problemas que en aquel tiempo eran severos, lo limitaban de todo. O sea, seguramente si estaba en estado de calle es porque no tenía familia. Y aparte ciego. O sea, no había como que esperanza para él. Dice, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Hermano, hay gente que hoy quiere callarte para que tú no hables de Jesús. Y quiero decirte que a veces hasta en tu propia casa, no hables, cállate. Porque ¿qué le decían aquí? Querían callarlo, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. No olvide que venía una gran multitud. Y ya seguramente había mucho bullicio. Pero entonces este hombre tuvo que levantar la voz como con mucha fuerza. Y a pesar de que lo querían callar, él seguía gritando. Y la gente lo quería callar. Y arrojando su manto, repita conmigo, y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Ponga atención en esto, por favor. No pierda de vista este versículo.
aventó su manto y levantándose de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. ¿Y qué dice? Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. O sea, Bartimeo inmediatamente recuperó la vista y empezó a seguir a Jesús. Dígale al que tiene a un lado: no puso pretextos, como tú comprenderás. ¿Por qué no fueron al de jóvenes? Nada más por preguntar. Solo salió la pregunta, sí. Ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. Y esta historia también la conocen, y seguramente ayer un poquito, la del joven rico. Dice: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometerás adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Primer pecado: soberbio. Cree que nada más él es bueno. Siguiente. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, algo pequeñito. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven. ¿Y qué le dijo Jesús? Aquí hay un punto interesante. Jesús nunca le dijo a Bartimeo: sígueme. Jesús nunca le dijo a Bartimeo: sígueme. Salió del corazón de Bartimeo empezar a seguir a Jesús, porque así es como funciona. Aquí Jesús todavía le hace la invitación: sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Cierre sus ojos. Amado Dios, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, te lo rogamos, Señor. Perdónanos porque muchas veces tú no ocupas el primer lugar que con labios decimos que es, pero con nuestros hechos demostramos todo lo contrario. Ayúdanos a ser congruentes con lo que hablamos, con lo que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Quita de nuestro corazón toda soberbia, toda altivez, creyendo, Señor, como ese joven rico erróneamente, que él cumplía con todo. El cumplir, sabemos, Padre, que no es suficiente, porque lo más importante es nuestro corazón como está delante de ti. Hoy preparamos nuestra tierra para que tu semilla caiga en ella y el día de mañana dé ese fruto agradable y perfecto que tú estás esperando, Señor. Y cuando vengan las pruebas, las dificultades, amado Dios, podamos salir victoriosos de ellas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Denle palmas al Señor. Entonces, en estas dos historias, hermano, las vamos a ver un poquito de paralelo, pero vamos a darnos cuenta que ambos, hermano, de dos condiciones completamente diferentes. Mientras un joven rico que seguramente lo tenía todo, que seguramente no le faltó nada, aparentemente, porque por algo fue a preguntarle a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque lo que anhelaba el joven rico, que era heredar la vida eterna. O sea, sí había una necesidad real en él. Pero dése cuenta hasta dónde llega cuando la gente es soberbia y altiva, creyendo, hermano,
erróneamente como este joven que no tenía necesidad de nada, porque inmediatamente le contesta a Jesús: pero si yo honro a mi padre, a mi madre. Y eso, mira, por lo menos el joven rico. Aquí hay muchos que no honran a sus padres ni a sus madres. Oh, minuto de silencio. Este joven pudo decir eso. Pero también por el otro, en el otro extremo encontramos a Bartimeo, un hombre en situación de calle y aparte ciego. Y que tal vez, repita conmigo, y solo tal vez, lo único que tenía de valor era su capa. Porque acuérdense, estaba en situación de calle, ¿cierto? Entonces vemos un contraste primeramente en estas dos historias. Pero repita conmigo, ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Porque ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. ¿Sabes? Cuando tú y yo recibimos a Jesús, es ahí donde empieza tu relación con Él, porque tienes un encuentro con Él. Él te encontró a ti y gracias a Dios nosotros pudimos encontrarlo a Él. Y entonces, amada iglesia, lo mismo lo que yo decía hace un rato: ¿por qué unos sí crecen, otros no crecen? ¿Por qué? Porque depende de tu relación con Dios. Depende, hermano, de cómo tú llevas tu relación con Dios. No es suficiente, hermano, perdóneme, no es suficiente con pensar o creer que por venir a la iglesia, por congregarme, por servir, por cantar, por tocar, por danzar, por mover un estandarte, por predicar, por enseñar a los niños, por tocar un shofar, y por más que podamos decir y hacer, hermano, no es suficiente. Yo tengo que tener una relación personal con Dios. Y aquí ambos tuvieron una relación personal con Dios, pero cada uno tuvo una actitud diferente. Si se da cuenta, entonces el problema no está en Dios, el problema no está en la iglesia, el problema está en nosotros por la actitud que tomamos. ¿Qué actitud estás tomando tú? Porque Jesús te llamó. Yo no te llamé. Yo no te escogí, yo no te llamé ni te escogí. El que te llamó y te escogió fue Jesús. Pero ¿qué has puesto por encima de eso? ¿O qué estás dispuesto a dejar? Porque también es válido decir como el joven rico: no, yo mejor me hago un ladito, y cuando gustes venir, Señor, aquí serás bienvenido. Qué bueno que sea hospitalario el joven, pero Jesús necesitaba algo más. Porque ambos tuvieron la misma oportunidad de conocer a Jesús, de estar frente a Jesús. Ambos con una necesidad. ¿O por qué estamos aquí? ¿Porque estamos bien? Ven, a ver. ¿Usted ya está bien? Sinceramente. Y si es así, por favor pasa al frente y me siento y explíquenos cómo lo hace. Y aprovechando todos los que nos escuchan o nos ven, para que también puedan recibir. Hermano, escuche, si estamos aquí es porque todos tenemos necesidad de Dios. Y hemos entendido que Él es Él es la primer parte que tiene que estar en nuestro corazón. Es el que tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Amén. Porque por eso estamos aquí, hermano. Va más allá de por mero costumbre religiosa, porque a veces hemos hecho eso también de la iglesia, costumbre religiosa de venir y estar, hermano, cuando el verdadero testimonio de quiénes somos tenemos que hacerlo allá afuera.
Tenemos que marcar la diferencia. Yo no me puedo comportar como los patanes que están allá afuera y ser un patán aquí en la iglesia. Anda hablando en un doble sentido aquí en la iglesia, porque entonces no hay diferencia con los que están en el mundo. Perdónenme. Tengo que aprender a ser diferente a los demás. Porque mi hija me decía, papá, pero es que yo desde chiquita siempre he estado y viniendo y casi no pasamos tiempo como familia y vamos y venimos. Y tiene razón mi hija. Pero yo le digo, hija, es que somos diferentes. Y sé que ella no pidió nacer en una familia pastoral, pero Dios sí la escogió para eso. Y aunque no les guste, pues, híjole, si me pusieran a escoger, porque alguna vez pasó, y yo elegí seguir a Jesús. No fue fácil la decisión, pero fue la mejor de mi vida. Y mucha gente me criticó por eso en su tiempo. Pues ese es su problema, no es el mío. Yo sé a quién le sirvo, yo sé quién es mi Dios. Y sé que Dios en su tiempo se encarga de acomodar aún todas las torpezas y errores que uno puede cometer en la vida. Pero cuando tú eres sincero y te humillas y reconoces, mira, Dios te perdona, te limpia, te borra todo, te quita todo y nunca más se vuelve a acordar de eso. Y entonces tú eres libre y sigues adelante y qué bendición, hermano. Entonces yo quiero que comparemos estas dos actitudes de estas dos historias, del joven rico y de Bartimeo. Entonces repitan conmigo, ambos tenían algo que era muy valioso para ellos. Marcos 10:22, vamos a ver el caso del joven rico. Pero el afligido por estas palabras se fue muy triste, porque era dueño de ¿qué? ¿Qué era lo valioso que él tenía? Muchos bienes. Yo no sé si tenía muchas tierras, muchos camellos, no lo sé. Lo que sí sabemos es que era dueño de muchos bienes, era alguien que no le faltaba nada. O sea, él tenía algo valioso. Ahora quiero que vayamos a Bartimeo. Con Bartimeo, Marcos capítulo 10, verso 50. Y arrojando su manto o su capa, en algunas versiones dice, se levantó de un salto y se fue a Jesús. Tal vez para este Bartimeo lo más valioso que tenía era su manto, porque seguramente era lo único que él traía junto con su ropa, porque acuerde que era alguien que vivía en situación de calle y estaba ciego. O sea, tal vez lo único de valor que él tenía era su manto. Él lo arrojó como no importándole y siguió a Jesús. Empezó a seguir a Jesús. Empecemos a notar estas actitudes, porque era lo único que él tenía, esa capa. Dígale que tiene un lado, todos tenemos algo que consideramos valioso o importante para tu vida. Eso que tú consideras valioso, a veces se lo tienes que entregar a Dios. A veces eso valioso lo tienes que hacer a un lado. A veces puede ser tu trabajo, tu negocio, una persona, una relación, hasta un proyecto. Porque mire, tú puedes ir a Dios y decirle, Señor, yo quisiera poner una empresa o tengo este proyecto de vida, quisiera yo elaborarlo. Por eso yo insisto aquí, cualquier plan que tú tengas de verdad, ponlo en las manos de Dios, cualquiera. Porque Dios no quiere que vivamos en mediocridad. Pero lo más importante es que Dios, Él ya sabe qué es lo que tiene para ti y donde tú vas a florecer. Pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos entrado a un trabajo y resulta que en ese trabajo te perdiste? Porque tú quisiste entrar ahí porque pagan bien.
¿Y de qué te sirve que ganes bien si eso te está impidiendo congregarte? ¿De qué te sirve que ganes bien si tu vida espiritual se está perdiendo? Por eso, hermano, es súper importante poner en primer lugar a Dios y preguntarle: Señor, a mí me gustaría estudiar esta carrera. Yo le digo a mi hija, es que papá, yo quiero ser bióloga. Y así están las dos, queremos ser biólogas marinas, papá. Ok, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Yo no le voy a preguntar por ti, porque no es un plan, no es un sueño mío. Es personal. Recuerden, mi Dios es personal. Entonces mi oración es: Señor, pones en su corazón lo que es correcto para ellas y lo mejor para ellas. Y a lo mejor, Ingrid, te vas a acordar, hija, ¿te acuerdas que había un colegio llamado San José en Ecatepec, que era el mejor que había en ese tiempo? ¿Te acuerdas que te quisiste entrar ahí? ¿Te acuerdas? Y te acuerdas que reprobaste el examen. Pero escucha esto, no es por nada, pero mis hijas son buenas en la escuela, son de promedios de 9, de 10. El tema aquí, hija, y eso Dios me lo habló después, que tú en esa escuela te hubieras perdido. Si ella hubiera entrado a ese, no por ser el mejor colegio. En cambio te metimos en una, ¿cómo se llamaba? Colorino, algo así, ¿no? Una escuelita, hermano, que no das tal vez 2 pesos por ella. Pero fue la mejor escuela que fue para ella, fue la mejor escuela. No sé si me doy a entender, hermano. Pero cuando tú dispones, crees que estás haciendo lo mejor, mira, ¿sabes cuánta gente yo he visto que por un negocio, por un trabajo, se están perdiendo hoy? Y dones que Dios desea usar, personas hermosas en Dios que Dios desea levantar y usar, pero lamentablemente han tomado malas decisiones y por una mala actitud. Porque le decía, el joven rico tenía muchas posesiones, Bartimeo tenía una capa que era lo más importante para él. Pero para ti, ¿qué es lo más importante? Yo te diré hoy: hazlo a un lado, pon en primer lugar a Dios, incluso antes que tu negocio, incluso antes que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tu ministerio. Porque hay personas que, aunque no lo crean, yo le he dicho aquí, mire, en los cursos, en los discipulados, hemos explicado que hay teólogos, muchos teólogos, gracias a Dios, pero muchos de esos teólogos no creen en Dios, aunque estudien teología. Y solo lo hacen por mera curiosidad. Entonces, para ellos, por ejemplo, no va a haber revelación de nada. Podrán saber mucha letra, pero no tienen la revelación que da el Espíritu Santo. Esa es otra cosa, que no se compra en ningún lado, que no vas si la compras en la tienda o en una escuela. O no porque yo tenga un título y yo le puedo decir: soy teólogo, y en el nombre de Jesús, demonio, como te llames, te vas. Pues con tú y el título, hermano, me lo va a poner de corbata y me va a mandar desnudo. Porque no hemos entendido que lo más valioso es cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, y que Él sea el que me revele a mí lo que me tenga que revelar para que yo pueda crecer en Dios. Todos tenemos algo importante, hermano. Puede ser algo material, una relación, hasta, escucha, hasta un pecado secreto, que esto nadie lo sepa, porque el día que lo sepa el pastor, mira, hermano, despreocúpate de eso, porque para Dios no hay ningún secreto. Y ese pecado, por muy oculto que esté, te está separando de Dios. Una costumbre, un hábito, un proyecto personal, amistades, negocios, etc, 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 hermano. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para seguir a Jesús? ¿Qué estarías dispuesto a dejar para seguir a Jesús? Hay gente que, la verdad,
no está dispuesta a sacrificar nada. Y es válido. Y se vale. Dígale al que está a un lado, ¿estarías dispuesto al soltar todo lo que es importante si Jesús te lo pide? Porque el pastor no te lo está pidiendo, si Jesús te lo pide. Un amén, así como que, y el eco, amén, amén. ¿Estarías dispuesta a dejar eso que es importante para ti si Jesús te lo pide? Que Jesús te dijera, hija, ya no quiero que pongas tu negocio de uñas, sígueme, para que le pongas uñas a todas las de la iglesia. No es cierto. No, pero es que Dios te puede pedir eso. Mire, hermano, es tan importante lo que estamos hablando, creo que no le estás dando ni siquiera el valor que tiene. Todos en la vida tenemos algo que es importante. Hay gente, lo hemos dicho aquí, erróneamente hemos puesto en idolatría muchas cosas antes que a Dios. Y a veces lo hacemos de manera inconsciente. Por eso, hermano, Dios le tuvo que decir a Abraham, dame a tu hijo, al que amas, dámelo. Y ofrécelo en sacrificio en el monte Moriat, donde actualmente está, o donde estuvo el templo hace algunos años, y donde actualmente está la cúpula de cobre, la mezquita ahí. Donde está el muro de los lamentos, porque es lo que divide, es el monte Moriat, donde Jesús también entregó su vida por nosotros. Ahí, en ese lugar, Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, al que amas. Dios te está diciendo hoy, dame lo que verdaderamente amas. Sabemos que fue una prueba difícil, hermano, porque nosotros, miren, nada más lo leemos y... Pero tú no sabes el conflicto que seguramente Abraham tuvo con Sara. Lo que ha de haber sentido Abraham en su corazón la noche previa para llevar a su hijo. Porque por un lado amaba tanto a su hijo Isaac, pero por otro lado él quería agradar a Dios. Entonces a veces, hermano, Dios nos pone en esa situación. Pero nos pone en esa situación porque Él quiere que te des cuenta que lo más valioso y el primer lugar en nuestra vida siempre tiene que ser Dios. ¿Por qué pones a una persona antes que a Dios? A veces ponemos un ministerio antes que a Dios. A veces pones otras cosas antes que a Dios. Y te digo algo, si no aprendes a hacerlo, escucha eso, Dios, si tú no lo haces por las buenas, algo puede pasar para que eso que te está estorbando sea quitado. Yo te recomiendo, entrégaselo, como lo hizo Abraham. Porque cuando Abraham lo hizo, vino el ángel y le dijo, no. No pongas tu mano sobre el joven, no la pongas. Ahora sabemos que amas a Dios y que le crees a Dios. Pero porque Abraham, antes de sacrificarlo o de intentar sacrificarlo, primero ya lo había sacado de su corazón. Ya su hijo no era el primer lugar, ahora el primer lugar era Dios. Y todos tenemos algo que amamos. Todos. Yo amo a mis hijas, amo a mi esposa, amo mi ministerio. Pero antes que todo eso, primero amo a Dios. ¿Sí está aquí? Entonces, ¿estás dispuesto a soltar todo lo que amas o todo lo que es importante para ti si Jesús te lo pide? ¿Sí? Ok.
Qué bueno, porque entonces todos se me anotan para irnos a San Luis Potosí. O va a ser como el joven, no, pastor, pues en otra ocasión, mire. Ya no, ya menes, hermano. Está muy serio, hermano. No estamos. Porque vamos a ver que las actitudes de estos dos hombres de los cuales estamos estudiando hoy, tanto del joven rico como de Bartimeo, fueron, repita conmigo, muy diferentes. Porque uno respondió con tristeza y el otro con gozo y fe. Hay un contraste. Por algo Jesús dijo, es más fácil que un camello entre, ¿verdad?, por el ojo de una aguja antes que un rico. O sea, no porque sea rico, porque también eso se ha malinterpretado en la escritura. A veces creemos que una persona por ser rica ya está condenada. No, hermano, porque el contexto es esto. Cuando la persona pone en primer lugar sus bienes, su riqueza, antes que a Dios, ese es el problema por el cual no va a entrar, no por ser rico. Pero una persona que es rica, que puede tener prosperidad económica y financiera aquí en la tierra, puede entrar al cielo, por supuesto, si en su corazón está primeramente Dios, por supuesto. Pero también aquí se ha ministrado durante muchos años que el cristiano tiene que ser pobre, porque solo los pobres heredarán. No es cierto, hermano, esa también es una mentira. No es así. Dios quiere que aquí también tú seas próspero, pero eso no va a pasar si no lo pones tú en primer lugar, cuando tú antepones otras cosas antes que a Dios. Es lo que quiero que comprendas hoy. Ponme Lucas 18, versículos 22 y 23. Vamos con el joven rico. Espero que nadie se identifique aquí. Y cuando Jesús oyó esto y le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo, en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso ¿cómo? ¿Cómo se puso? No, dice muy triste. No dice triste, se dice muy. O sea, el muy es mucho. Se puso muy triste, pues era sumamente rico. Verso siguiente. Y mirándolo Jesús le dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero no lo dijo porque fueran ricos, sino lo dijo porque esa persona, su corazón estaba en sus bienes, en sus riquezas. Y prepárense para los que Dios va a bendecir en esta casa. Que las riquezas, que la abundancia no te saque del camino. Aprende que el primer lugar siempre tiene que ser Dios. Porque mira, el joven rico estuvo delante del Señor. O sea, tuvo un encuentro personal con Él, pero se fue muy triste. Porque, ¿sabes? No estuvo dispuesto a dejar lo que amaba. Él amaba sus riquezas, él amaba su posesión, su posición social, seguramente la amaba. Y se fue, dice ahí, muy triste porque no quiso seguir a Jesús. Y mire, y Jesús le hizo la invitación como el Señor te la está haciendo a ti. Sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígueme. Pero hermano, también tenemos que ser congruentes lo que hablamos con los que hacemos, con nuestros hechos. Porque a veces decimos una cosa y hacemos algo diferente. Hay gente que puede ser un patán allá afuera y no es que esté bien, pero cada quien sabrá.
Y aquí se quiere dar golpes de pecho cuando es un patán allá afuera. Eso delante de Dios tiene una palabra y se llama hipocresía. Yo tengo que aprender a ser de una sola pieza. No es sencillo, hermano, porque allá afuera nos enfrentamos a muchas cosas. Pero Dios dice que tenemos que ser de una sola pieza y demostrarlo con hechos. Todos nos podemos equivocar, sin duda, hermano, incluyéndome, porque nadie es perfecto. El problema está de la actitud, otra vez la actitud que tomamos. Ejemplo, Saúl cometió varios errores. Saúl, pero usted sabe que lo que provocó que el Señor lo rechazara fue cuando quiso ocupar un lugar que no le correspondía, cuando ofreció sacrificio, cuando tuvo que haber esperado a Samuel. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Y eso provocó, pero él ya venía arrastrando varias cosas, y eso provocó que el Señor le quitara el reino. ¿Cuál fue la actitud de Saúl con Samuel? Samuel, no le vayas a decir al pueblo que Dios me ha desechado. ¿No fue la actitud de Saúl? Mira, Dios ya me desechó. Y tú ya lo escuchaste, Samuel. Pero por favor que el pueblo no lo sepa. Porque para Saúl era más importante la posición que tenía de gobierno. En cambio David, y quiero pensar, si vamos a nivel de pecado, hermano, tal vez el pecado que cometió David fue más grave todavía que el que cometió Saúl. Porque la Biblia es clara, hermano. Se adulteró, el rey tenía que haber muerto junto con Betsabé, apedreado, según la ley. ¿Sí o no? Vamos, diga sí o no. Entonces ahí vemos la gracia en medio de la ley. Porque David fue perdonado por Dios. ¿Pero por qué? Por la actitud que tomó David. Porque cuando él es confrontado con su pecado por lo que hizo, inmediatamente se postró y dijo: Señor, perdóname. Y de ahí se escribe el Salmo 51. Por los pecados, porque mi pecado está siempre delante de mí, límpiame con hisopo, Señor, y quedaré más limpio. ¿Ves un corazón arrepentido de David? A él, hermano, y decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, David, hermano, experimentó lo que era estar sin Dios. Y él ya no estaba dispuesto a seguir viviendo así. Él incluso estaba dispuesto, aunque no lo diga la Escritura, él estuvo dispuesto a perder el reino, a perder su posición de privilegio y todo lo que él tenía, con tal de que Dios ya nunca más se alejara de él. Son actitudes diferentes. El joven rico se fue muy triste. Muy triste. En cambio Bartimeo, este ciego, arrojó su capa y corrió hacia Jesús sin dudar, con una actitud de gozo, porque dice que saltó y con fe fue, y Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Y véanla, aquí Jesús no le dijo a Bartimeo: sígueme. Inmediatamente él tomó la actitud y empezó a seguir a Jesús. Empezó a seguir al Señor. Porque cuando arrojó su capa mostró su fe, porque era lo único que tenía, tal vez. Entonces podemos ver resultados, o dos resultados diferentes. Porque Bartimeo estuvo dispuesto a soltar o dejar lo único que tenía, pero ganó a Cristo. El joven rico se aferró a lo mucho que tenía.
y no estuvo dispuesto a soltarlo, pero se quedó sin Jesús. Y lamentablemente eso va a pasar, porque llegará el momento en que uno será tomado y otro será dejado. Y es lamentable, ¿por qué? Porque Jesús no quiere que eso pase, porque Él vino a dar su vida por todo. Entonces yo quiero que estés dispuesto hoy y que reflexiones a lo que estás dando hoy más valor. Y escucha, con esto no te estoy diciendo que los que estudien abandonen la escuela, no. Tampoco te estoy diciendo, tú que tienes tu negocio, deja tu negocio, porque el que te lo va a poner es Dios. Pero si tal vez tu negocio es la fuente para que tú mantengas a tu familia, pues obviamente Dios no quiere eso. Lo que Él quiere es que tú le des ese primer lugar a Él. Pero cada uno tiene que orar, es tu relación personal. Yo aquí solo pongo sobre la mesa esto, o aquí predicando. Tienes que estar dispuesto, hermano, a dejar tus propias ambiciones y deseos. Jesús te llama a dejar atrás eso para seguir sus planes y propósitos, hermano. Mira, Pedro hubiera seguido siendo pescador toda su vida, pero sin embargo se convirtió en pescador de hombres, que en su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, más de 3,000 hombres se convirtieron. Acá llevamos 3,000 mensajes y con trabajo se convierte uno. ¿Qué hubiera sido de esos hombres con la tecnología que hoy tenemos? No, hermano, olvídate. Olvídate. Tienes que hacer a un lado el amor al dinero y las riquezas. Mucha gente pone en primer lugar el amor al dinero y a las riquezas, y vaya que no hay una raíz. Decía en primera carta a Timoteo, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. ¿Por qué hay tantos conflictos? Vean, a veces no se muere ni el papá ni la mamá y ya los hermanos están peleando la casa. Hermano, hoy podemos ver lamentablemente una de desalojos que se están haciendo en varias partes. Es terrible. Hermano, también tienes que hacer a un lado las preocupaciones, las ansiedades de este mundo. ¿Sabes cuál es uno de los más problemas que ahorita se están dando, no solo en adultos, sino también en jóvenes? La ansiedad. Y lo corroboré apenas con una psicóloga, platicando con ella. Uno de los graves problemas que hay es la ansiedad. ¡Ay, me falta el aire! ¿Sabes por qué? Porque no hay paz en tu corazón. Porque no has permitido que Dios gobierne tu corazón. Ay, es que, hermano, eso es espiritual. Y el día que tú pongas en paz tu corazón con Dios, entonces usted tiene que ir. ¿Sabe que eso lo experimentó Saúl? Cuando dice que venía un espíritu y lo afligía, y se sentía así, hasta que llegaba David y le empezaba a adorar David con el arpa. ¿Quieres sanar de eso? Empieza a adorar a Dios. Pon alabanzas, adóralo, pero adóralo de verdad. No nada más le cantes, adóralo. Pero las preocupaciones, las ansiedades de este mundo, mire, hermano, apenas anuncian el nuevo iPhone y ya están, yo lo quiero. Hermano, el que tienes está bien. Ya quieres la mejor, eso te provoca ansiedad. Es lo que el mundo está provocando hoy, y en la mayoría de los jóvenes. ¿Y cuándo vas a disfrutar lo que tienes? Por ejemplo, ayer, qué complicado.
que los jóvenes pudieran disfrutar allá afuera. Si los hubiéramos sentado todos con el celular, todos sentaditos ahí, seguramente estuviéramos bien tranquilos. ¿Por qué no disfrutas una salida? Jugar. Mira, hermanos, porque ya estoy un poquito, pero les hubiera enseñado a jugar trébol, burro 16, burro entamalado, y te diría en el aire o en la tierra. ¿Qué es eso, pastor? Solo que vayamos les voy a enseñar. ¿A poco no? No, pues aunque sean del siglo pasado. 2 patada y cos. En el aire o en la tierra. Ponte. No, no es cierto. Pero mire, ayer con los costales, hermano. Bueno, ya, si no nos vamos a desviar aquí. Pero sabes, es una forma de que esa ansiedad no te gane. Cuando practicas algún deporte, cuando haces a un ladito la tecnología. No es mala la tecnología, pero nos han hecho esclavos de la tecnología. Hazla a un ladito y de verdad, tómate un tiempo para ir a jugar lo que te guste: básquetbol, fútbol, voleibol o correr, lo que te guste, pegarle a un costal, ir al gimnasio, lo que te guste. Algo de ejercicio físico te va a ayudar. Por eso es que hoy esta generación se le conoce una generación de cristal. Ay, no, es que si juego aquí se me van a romper las uñas. No te preocupes, le decimos a Ingrid que te ponga una nueva. ¿Sabes también que tienes que entregarle? Tus propios planes, tus expectativas de vida. Señor, a mí me gustaría tener una casa en tal lugar. Pregúntale a Dios. Pregúntale: Señor, a mí me gustaría este terreno para construir. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Es el lugar donde tú quieres que yo habite con mi familia? ¿Sí estamos aquí? Entonces, ¿estarías dispuesto a entregar o dejar eso para Dios? Porque escucha, si estás dispuesto a eso, entonces vas a estar demostrando quién ocupa el trono de tu corazón. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, tú a mí me puedes decir que Dios, pero hermano, cuando le das el primer lugar a tu novia o a tu novio, perdóname, ya no fue Dios. Discúlpame. Si vienes a la iglesia por el novio o la novia, pues ya, ¿qué platico contigo de eso? Tienes que vivirlo, lamentablemente, hasta que te pase. Yo se lo he dicho aquí a los jóvenes, de preferencia, terminen su carrera. De verdad, terminen su carrera. Prepárense. Y después pueden empezar, porque no es malo eso, no es malo el querer tener a una pareja, a una persona cerca, eso no es malo. El problema es que los tiempos a veces no son los correctos. Porque Mateo 6:21 decía lo que les dije: porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Donde tú has puesto tu corazón es lo que tú amas. Eso es lo que tú amas. Porque este Bartimeo, hermano, tal vez lo único de valor que él tenía, pues era su capa, pero no la retuvo, o sea, no la atesoró, la desechó. Estuvo dispuesto a dejarla. Mira, ya se lo dije, Jesús no lo llamó, él tomó la iniciativa de empezarlo a seguir. Él no le importó, hermano. ¿Qué más podía perder? Es el hombre. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a perderlo todo por seguir a Jesús? A ver, o lo planteo de esta forma: ¿tú crees que Dios quiere que vivas en situación de calle para que lo empieces a seguir? Por supuesto que no. Pero quiero decirte que si tu trabajo es lo que te está quitando de seguir a Jesús,
no de venir a la iglesia, de seguir a Jesús, porque aquí son dos cosas diferentes. Entonces ese trabajo se te puede quitar. Te lo digo cuando a mí Dios me dijo, mire, tenía dos trabajos. Estaba en la secretaría, que ya tengo 28 años ahí, y aparte trabajaba en una empresa como supervisor de crédito y cobranza. Y ahí ganaba yo tranquilamente de 7 a 8 mil pesos a la semana. Súper bien, ¿no? ¿Y sabes qué me dijo Dios? Deja tu trabajo. Ese donde ganas bien, déjalo. Y regresa a trabajar a la secretaría de lunes a viernes porque quiero empezarte a usar. Porque una secretaría trabajaba fines de semana. ¿Y qué cree que hizo su pastor? Pregúnteme, ¿qué hizo, pastor? Lo que yo quise. Dije, no, pues ¿cómo voy a dejar este trabajo? Pues estoy ganando re bien. ¿O a quién le gustaría un trabajito así? 7, 8 mil pesos a la semana, que entres a la hora que quieras. Sí, porque yo trabajaba lo que quería trabajar. Yo si acababa mi trabajo en 2 horas, a veces de la oficina llegaba. Me pagaban gasolina, me daban vehículo. Y Dios me dice, déjalo. Pues no lo hice. Ok. ¿Sabes qué pasó al mes? Se vino un conflicto muy fuerte en el trabajo y le digo al contador, ¿sabe qué? Hasta aquí la dejamos. ¿Cuánto me vas a dar? Ok, llegamos a un mal arreglo. Me quedé sin ese trabajo. Y después es cuando llego a la iglesia donde fuimos después con un tiempo ungidos como pastores. No sé si esto te queda claro. Y aquí te voy a decir algo. Normalmente yo te predico algo de lo que ya hemos vivido. Yo no te voy a predicar jamás algo que Dios no me haya pasado por allí. Y yo sé que cuando Dios te dice, deja esto, yo te diría, déjalo. Ni la pienses. Porque Dios tiene algo mejor para ti. Y la verdad es que así fue. Eso sí, fueron temporadas difíciles, por supuesto. Una escasez que hubo, pero ¿qué cree? Que Dios siempre tuvo cuidado de nosotros y jamás nos faltó nada. Es más, llegó la casa, llegó un coche y uno dice, ¿cómo? Ni trabajando como trabajaba habían llegado las cosas. Porque así es Dios. Y cuando tú y yo aprendemos a soltar y a dejar las cosas, verás lo que Dios va a hacer. Ahora bien, las riquezas de este joven, repita conmigo, él no las soltó. Había algo aquí. ¿Sabe por qué no las soltó? Porque las riquezas lo estaban poseyendo a él, no él a las riquezas. Ese es el gran problema hoy. Y más en muchos jóvenes hoy. Mira, porque salen de la escuela, quieren un buen trabajo, ganar bien y ser jefes, hermano. Así no funciona, así no es la vida, ¿eh? Tienes que pasar un proceso, aún dentro de un trabajo. ¿Tú estás dispuesto a soltarlo todo? Mire, la misma física, ¿qué nos enseña? Que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio. Lo explico de otra manera. La física y sobre todo la cuántica explica que un cuerpo no puede ocupar 2 espacios al mismo tiempo. ¿Estamos? Jesús no comparte con nadie el trono de nuestro corazón. Solo algo lo tiene que ocupar y ese alguien se llama Jesucristo.
Ahora yo quiero que tú te preguntes, ¿qué está ocupando el trono de tu corazón hoy? Ojalá sea Jesús. Pero si no fuera así, permite que ahora Jesús tome el trono de tu corazón. Porque la misma física lo enseña, hermano. O sea, la misma ciencia confirma esto. O sea, tú no puedes amar a Dios y amar las riquezas. O sea, amas a uno o amas al otro, punto. Aquí el rico, hermano, las riquezas lo tenían a él controlado. Cuando uno tiene que tener el control de todas esas riquezas. Yo conozco gente, hermano, que tiene recursos financieros y es demasiado humilde, hermano. Y le gusta sembrar aún en la obra. Jesús no quiere compartir su trono de nuestro corazón con nadie. Con nadie. El joven rico y Bartimeo, podemos ver estas dos finales. Uno lo siguió y el otro se alejó. Pero porque este joven amaba más las riquezas antes que al Señor. Y con esto concluyo. Repita conmigo: el verdadero Señor de nuestra vida no se mide por tus palabras, sino por lo que estás dispuesto a dejar por Él. ¿Qué estás dispuesto a dejar? Que Dios te dijera hoy, Sebastián: hijo, necesito que te vayas a San Luis Potosí y empieces a servir allá. Le voy a preguntar a mi abuelita, ¿está bien? Y no es malo que lo hagas. Pero ¿por qué Jesús dijo? ¿Dónde puse eso? Creo que ni puse la cita, pero el que no aborrece a su padre y madre no podrá entrar en el reino de los cielos. Está fuerte esta palabra. Para nosotros, ¿qué es aborrecer? A ver, Rocío, ayúdanos, ¿qué es aborrecer? No querer. ¿Tú, Isaías? ¿Ok? ¿Es correcto? Pero para los demás, ¿qué es aborrecer? Sinceramente, aborreces, ay, no lo tolero ni en pintura. Lo aborrezco. Seríamos como aquel ratoncito, un personaje de un ratoncito, ¿verdad? Que decía, lo odio con odio jarocho. Para los que somos más viejitos, pues ya saben. ¿Puedes poner por favor la palabra? Pero justo la palabra aborrecer va más a lo que decía Isaías, es a lo que realmente se refiere Jesús. Por eso le decía, qué importante es irnos al original de una palabra, porque aquí viene el origen de esto. Ponga atención. No se nota ahora sí nada, ¿le movieron ahí o algo? No la marcaste con negrita. La palabra aborrecer viene de la palabra del griego miseo, y es propiamente, escucha, detestar sobre un criterio comparativo. Por lo tanto, es denunciar, escucha esto, este es el punto, es amar a alguien o algo menos que a alguien. O sea, es cuando tú amas menos. Un ejemplo, cuando Jesús te está diciendo, el que no aborrece a su padre o madre, lo que te está diciendo en realidad es, ama menos a tu mamá y a tu papá y ámame más a mí. O sea, no te está diciendo que no los ames, te está diciendo que los ames menos que a Jesús. Ese es el significado de la palabra aborrecer. Porque si yo le pregunto aborrecer, pues ya quedamos aquí que no, pues no lo quiero ni ver. Entonces, amados, concluyendo,
Tanto Bartimeo como el joven rico tuvieron una única oportunidad, una única, pero uno la aprovechó y el otro no. ¿Qué estás dispuesto a dejar tú para seguir a Jesús? ¿Te vas a aferrar como el joven? ¿O tal vez vas a dejar todo lo que tienes como este Bartimeo? La decisión es tuya. Porque ambos oyeron la voz de Dios, ambos recibieron la atención del maestro, pero solo uno soltó lo que tenía y empezó a seguirlo, el otro no. Yo espero que esta enseñanza hoy haya hablado Dios a tu corazón. ¿No va a subir la alabanza o cómo estamos? ¿Cómo están ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué actitud vas a tomar hoy? Porque tú puedes tomar la actitud del joven rico. Y Jesús le dijo, está bien. Yo ya te dije qué tendrías que hacer para heredar la vida eterna. Pero a mí me impactó lo de Bartimeo. Porque Jesús no le pidió que lo siguiera. Él nació en su corazón. Y tal vez es la única vez que hablamos de Bartimeo. Pero le aseguro una cosa. Que Bartimeo todo el tiempo estuvo siguiendo a Jesús. Entonces, el Señor nos dice hoy, como a este joven rico, solo una cosa te falta: ven, sígueme y toma tu cruz. Y tomar la cruz, hermano, no es sencillo, pero el tomar la cruz significa que estás dispuesto a pasar todos los padecimientos y vituperios que vio Jesús. Pero tú decides, llevando una vida de confort, o despojarte de todo y seguir a Jesús. Y ya vimos que es aborrecer, no se confunda. Aborrecer en el griego es que tienes tú que amar menos tu negocio, menos a tus hijos, menos ciertas cosas y más a Jesús. Eso es lo importante. Eso es lo verdaderamente importante, iglesia. Así que pónganse sobre sus pies y valdría la pena que oráramos al Señor.